Buenos días, hermanos. Hoy me gustaría compartir un pasaje que se encuentra en 1 Samuel 16, del 14 al 23. En este pasaje se nos cuenta cómo David, después de ser ungido, es llevado a palacio, pero no para ser coronado como rey, sino para que con su música tranquilizase al rey Saúl cuando tenía uno de sus ataques. Saúl le tomó aprecio porque él conseguía tranquilizarle, así que lo toma como uno de sus escuderos. Digamos que de alguna manera estaba en el lugar de la promesa, o sea, en el palacio, pero en el lado opuesto, no como rey, sino como un simple siervo. Y parece irónico, ¿verdad? Es escogido como rey por el mismo Dios, pero lo llevan a palacio a servir al mismo rey que Dios había desechado. Pero gracias a esto podemos aprender de David lecciones que nos pueden servir en nuestras vidas y darnos cuenta por qué Dios lo había escogido. Una de las cosas que tenía David era paciencia y fe. Él fue ungido como rey, pero aún no era rey. David no aprovecha que está en palacio y que ve el lado más oscuro del rey para utilizarlo en su contra. Él no mueve ningún hilo, no maquina ninguna trama así para derrocar al rey. Él pacientemente espera el tiempo de Dios. Un día será rey, pero ahora simplemente es el hijo de Isaí y el escudero del rey. David era obediente y fiel. Saúl lo aprecia porque en sus peores momentos David había conseguido apartar de él ese espíritu que lo atormentaba. David hacía su labor con excelencia. Dio lo mejor como siervo para dar lo mejor como líder. Él no espera ser rey para dar lo mejor, porque si no damos lo mejor en lo poco, tampoco lo vamos a dar en lo mucho. David fue obediente, paciente, fiel, porque sobre todo era humilde. Él no presumió de ser el escogido de Dios, ni alardeó de que el mismo Samuel había ido a su casa y le había buscado en el campo porque ninguno de sus hermanos había sido escogido. Él no llegó a palacio reclamando un lugar que aún no le pertenecía. David llegó humilde, sabía quién llegaría a ser, pero reconocía quién era en ese momento. Hermanos, nosotros estamos en el lado opuesto de la promesa. La promesa es el reino de Dios. Nuestra mirada debe estar en ese reino, pero nuestros pies aquí en la tierra. Mientras estemos aquí, imitemos a David. Seamos pacientes porque nos tocará vivir momentos difíciles, lidiar con personas complicadas y situaciones que no nos van a gustar. Pero tenemos que dar lo mejor, hacerlo todo con dedicación. Dios nos dio dones, talentos que debemos usar con excelencia. Debemos servir y amar tal y como Jesús lo hizo. Pero para ello debemos ser humildes, reconocer que no somos nada por nosotros mismos, que solo somos pecadores que han sido perdonados por su gracia, que no merecemos el cielo ni el amor de Dios, pero a pesar de todo nos ama, nos usa para extender su reino. Hermanos, no hay mayor privilegio mientras estamos en este lado de la promesa que servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, amando y sirviendo a nuestro prójimo. El Señor os bendiga.